Detenerse un momento en el hacer y mirar hacia atrás para evaluar las realizaciones, las metas alcanzadas y las dificultades, lo que se pudo y lo que no. Esa es tarea de todos los que en el diario vivir se esfuerzan, por sobre todas las cosas, a ser mejor. Bienvenidos a Edición Documental. Edición Documental. Aunque hoy parezca mansa y apacible, no siempre lo es. Muchas veces hemos leído en los diarios o escuchado los noticieros de las estaciones de radio: las autoridades portuarias han cerrado el puerto desde la hora tal. Es porque hay falta de visibilidad o temporales. En el Río de la Plata son frecuentes las nieblas y esos mares que obligan al grumete a retirarse debajo de cubierta y a los pescadores a quedar en puerto. Gigantescas olas arrollan a través del estuario, provocando rompientes que explotan furiosamente en Polonio, Lobos, Punta del Este, Punta Brava, Punta Negra y el Banco Inglés. El viento azuza las crestas, arrancando lloviznas de salmuera y espuma. El cielo es gris y el horizonte aparece oscurecido como en una tormenta de arena y polvo. Una de las ciencias del mundo antiguo fue la torre de mármol de la isla de Paros, cerca de la ciudad de Alejandría. Paradójicamente, se construyó para poder vigilar la superficie del mar en unas millas a la redonda, pero resultó que al elevarse, su luz era vista desde muy lejos y así nació el primer faro de Recalada. Desde su cima, el atalaya divisaba a buques amigos o enemigos, piratas o mercaderes, invasores o seres queridos que regresaban de un viaje por lejanas tierras en aquel mundo del año 285 a.C. Juan Antonio Varese es escribano, escritor e investigador histórico, miembro de número de la Academia Uruguaya de Historia Marítima Fluvial. Apasionado por el mar, tiene varios libros publicados sobre el tema. El último de ellos es justamente Faros del Uruguay. ¿Quién mejor que el propio autor para contarnos lo que significan los faros en nuestra costa? Los faros y todo un conjunto de señales luminosas conforman un verdadero camino en medio de la noche en el mar. Originariamente los faros, en los primeros tiempos, lo que hacían era señalar y prevenir de algún peligro concreto. Por ejemplo, algún bajo, alguna piedra, la cercanía de la costa rocosa. Pero con los años y con el avance tecnológico y la sucesión de faros de un país, se transformó en un camino seguro y solidario en medio de la noche. Pocas emociones tan grandes han confesado los marinos y los navegantes, marinos ya sea de la marina o marinos mercantes, cuando después de un largo viaje y de estar fuera del país, regresan y en medio de la noche empiezan a distinguir la sucesión y la cadena de faros uruguayos que comienza desde Punta Palmar hasta Farallón. Tenemos 12 faros, 12 estupendos faros, obras de arquitectura, de ingeniería, que están declarados Patrimonio Histórico Nacional y que además representan un verdadero orgullo para nuestro país, tanto por la época en que se construyeron, por la forma como se construyeron, como por la forma de funcionamiento en estos días, a cargo de la Armada Nacional, ya sea a través de sus oficinas del SOMA o a través del SERVA, del Servicio de Balizamiento, donde cada una de las oficinas y reparticiones atiende a determinado ángulo y determinada faceta en el funcionamiento de los faros.
Por la curvatura de la Tierra, un faro se ve desde más lejos cuanto mayor es su altura. Se considera que los puentes de los navíos están a una altura de 5 metros y a la distancia en que es visible un faro desde la timonera de un buque se llama alcance geográfico. La altura focal es la distancia desde el nivel medio del mar hasta el plano en que está el foco de la linterna del faro. La isla de Farallón es una isla misteriosa, una isla llena de encanto, tan cerca y a la vez tan lejos. ¿Cómo puede ser si está cerca que esté lejos? Está cerca, está a pocos. Se la ve desde la Rambla de Colonia y se la distingue por la estupenda estructura de su faro. Está muy cerca. También la vemos cuando vamos a Buenos Aires en alguna embarcación deportiva o en alguna embarcación, llegamos a Buenos Aires, en el camino a Buenos Aires aparece hermosa la figura del faro del Farallón. Es una pequeña isla, tiene solamente un kilómetro cuadrado, 180 metros, es una pequeña isla. Es un copete de rocas con un penacho verde en su interior, y en medio del penacho verde del interior de la isla aparece la hermosa estampa del faro. Esa zona del Río de la Plata está erizada desde el fondo de grandes piedras, de bajos, que transforman poco menos que en un verdadero laberinto submarino las cercanías. Hay que pasar a bastante distancia de la isla. Incluso algunos marinos que la han ido a visitar o que cada tanto van a hacer el control del faro, tienen que tener infinitas precauciones para poder llegar hasta la isla. Usted ve Edición Documental. Edición Documental. Usted ve Edición Documental. Edición Documental. Durante 3 siglos, las instituciones que regulaban la navegación entre España y sus colonias eran las que nacieron juntas con los descubrimientos. No es extraño, pues, que estas rutas se vieran poco frecuentadas, pero desde que en 1788 Carlos III dictó su famoso decreto de comercio libre, aumentó la navegación al Plata y especialmente al puerto de Montevideo, dándole un impulso tal que lo convertiría pronto y por esta razón fundamental en ciudad capital. Hasta mediados del siglo XIX, la navegación del Plata se tenía por milagrosa. Según Lobo, los seguros eran iguales desde Europa hasta la desembocadura del río, que desde allí a los puertos de Montevideo, Buenos Aires. Lo interesante de los faros, aparte de su hermosa prestancia, de su utilidad para los marinos, de su prestancia arquitectónica, de su atractivo turístico, para nosotros los investigadores de historia, lo que realmente nos atrapa es la riquísima historia que hay atrás de los faros. Hoy en día, con la cantidad de elementos arquitectónicos, de tecnología para la construcción de edificios, tal vez no parezca una hazaña construir una torre de 40, 50 o 60 metros de altura. Pero, en épocas pasadas, la construcción de la torre
en medio de lugares apartados, totalmente inhóspitos, era una labor de arquitectura y de ingeniería que requería de ingentes esfuerzos y de grandes peligros. Hablando concretamente del faro de la isla Farallón, fue realmente una obra muy difícil de llevar a cabo por las dificultades de acceder a la isla, ¿no? Como ustedes sabrán muy bien, los barcos de pequeño calado llegan bastante lejos de la isla y ahí hay que hacer un transbordo en gomones. Ustedes se imaginan haber llevado la cantidad de piedra, la cantidad de elementos, sobre todo de Portland necesarios y argamasa necesarios para la construcción de la torre. Faro de Farallón, construido en 1870, altura focal 26,3 metros, alcance geográfico 16 millas, alcance lumínico 18 millas, intensidad luminosa 182.000 candelas, característica 2 destellos blancos cada 10 segundos, sistema rotativo sobre cojinetes de bolas con luz Tallen. Este faro es sin tripulación desde el año 1928, en que se colocó la maquinaria más moderna que posee actualmente el servicio de iluminación y balizamiento. El faro de Farallón, en el año 1876, cuando realmente comienza, tuvo durante más o menos unos 50 años tripulado por 4 o 5, un farero, un encargado, un subencargado, y 2 personas más. Esos estaban puestos por la empresa constructora para la administración del faro. Pero como ya dijimos varias veces, Farallón es una isla muy difícil de llegar. Y cuando ocurría una tormenta o cuando venían prolongados vientos del sur, a veces se demoraba entre 10 y 15 días en que el tiempo estuviera lo suficientemente bueno como para llegar a la isla. En el año 1928 se le aplica un sistema que fue revolucionario para la época. Se le aplicó un funcionamiento con gas acetileno y se llevaban las inmensas garrafas de gas acetileno arrastrándolas a través de las piedras de la isla, se instalaban en las inmediaciones del faro y eso daba más o menos para un funcionamiento de 2 meses. Entonces se lo dejaba programado, se retiraba la gente y por 2 meses el gas acetileno en forma automática, con una especie de sensor que en aquellos tiempos era un sensor muy moderno, de modo tal que se encendía automáticamente cuando se apagaba la luz del día, ¿no? por una válvula fotoeléctrica. Pero, como les digo, eso duró más o menos hasta cerca del año 2000, en que en Farallón en estos momentos se aplica un mecanismo de energía solar y, miren qué interesante, se controla desde una computadora, desde tierra firme, porque los destellos, es muy importante que se los diga, los destellos son 2 destellos cada 10 segundos. Cada faro tiene una cédula de identidad, es como un verdadero lenguaje. Con eso le van hablando al marino durante la noche, indicando y autodefiniéndose. Somos nosotros, marcamos la ruta. Son 2 luces cada 10 segundos, es Farallón. Usted ve Edición Documental. Edición Documental. Usted ve Edición Documental. Edición Documental. Antes de la independencia de la República, se instalaron los primeros faros,
el Cerro de Montevideo en 1802 e Isla de Flores durante la dominación lusitana y brasileña en 1828, y a medida que avanza el siglo se encienden las siguientes luces: Colonia en 1857, Isla de Lobos en 1858, Punta del Este en 1860, Pontón Faro Panela desde 1866 hasta 1915, siendo sustituido por el Faro de la Panela en ese año, Isla Farallón en 1870, Cabo Santa María en 1874, Punta Brava en 1876, Punta José Ignacio en 1877 y por último, Cabo Polonio en 1881. En los lugares que son inaccesibles, ya los faros no están tripulados. Es decir, que se va una vez por mes o una vez cada 2 meses a controlar los mecanismos, pero el funcionamiento se hace a través de la energía solar, con la instalación de baterías también. Entonces, los faros no requieren de un personal tripulado. Estos faros, categóricamente y sin lugar a ninguna duda, son los que han sido desde la época del faro de Alejandría, ¿verdad?, la guía para los navegantes, ¿verdad?, de todo, de toda la humanidad en general, digo, ¿no? Y bueno, y Farallón no deja de serlo como importancia. Allí encontramos que realmente los físicos y estudiosos ingenieros de aquella época creo que lograron una batalla importantísima. Hoy por hoy los radares, ¿verdad?, que se están trabajando y el sistema de GPS satelital está un poco basado en este sistema justamente de la isla de Farallón. Los faros, pese a los adelantos tecnológicos de hoy en día que harían suponer que ya con los radares, con el GPS, tal vez ya los faros no tengan esa importancia capital que tuvieron en otros tiempos. Sin embargo, psicológicamente siguen siendo la carta fundamental para que los navegantes sepan que están siguiendo el buen rumbo. Les dije, y les repito porque esto me parece muy importante, es la conclusión que he sacado de todos estos estudios sobre los faros, que antes los faros indicaban los peligros del entorno. Hoy los faros indican una ruta solidaria. Y la expresión solidaria me parece muy importante porque es la que nos marca el camino. Y solidario, ¿por qué? Porque uno se va apoyando en el otro. Por muchos años futuros, y tal vez para siempre, arrancando en el tiempo desde la Torre de Alejandría, los faros serán la mejor ayuda a los navegantes y pilares medulares de los sistemas de señalización marítima. El faro como guía ha perdurado a través de los siglos, siendo un referente casi único de un viaje sin sobresaltos. Hoy, la tecnología del satélite ayuda a los navegantes de una forma casi constante, al igual que el sonar y el radar, pero el faro continúa siendo un contacto visual humano más seguro, tan seguro que cada navegante lo sigue utilizando como hace siglos. Esta isla y su faro en Colonia del Sacramento son un símbolo de tranquilidad en las noches de tormenta. Su luz seguirá guiando a los hombres que se aventuran a navegar. Edición documental, dejando un rastro de evolución. Alguien escribió que ante problemas de actualidad, como lo son la degradación de suelos y la contaminación de aguas, consumo de alcohol y drogas y enfermedades cardiovasculares, encontramos que para una posible solución hay que apelar necesariamente a elementos educativos y estos están asociados a elementos de prevención.
También se coincide en que cuanto más temprano se comience con el proceso educativo en la materia, mejores resultados se podrán esperar. Hasta la semana que viene con otra entrega de Edición Documental. Para contarnos lo que significan los faros en nuestra costa. Los faros y todo un conjunto de señales luminosas conforman un verdadero camino en medio de la noche en el mar. Originariamente los faros, en los primeros tiempos, lo que hacían era señalar y prevenir de algún peligro concreto. Por ejemplo, algún bajo, alguna piedra, la cercanía de la costa rocosa. Pero con los años y con el avance tecnológico y la sucesión de faros de un país, se transformó en un camino seguro y solidario. Detenerse un momento en el hacer y mirar hacia atrás para evaluar las realizaciones, las metas alcanzadas y las dificultades, lo que se pudo y lo que no. Esa es tarea de todos los que en el diario vivir se esfuerzan, por sobre todas las cosas, a ser mejor. Bienvenidos a Edición Documental. Son frecuentes las nieblas y esos mares que obligan al grumete a retirarse debajo de cubierta y a los pescadores a quedar en puerto. Gigantescas olas arrollan a través del estuario, provocando rompientes que explotan furiosamente en Polonio, Lobos, Punta del Este, Punta Brava, Punta Negra y el Banco Inglés. El viento azuza las crestas, arrancando lloviznas de salmuera y espuma. El cielo es gris y el horizonte aparece oscurecido como en una tormenta de arena y polvo. Una de las 7 del mundo antiguo fue la torre de mármol de la isla de Paros, cerca de la ciudad de Alejandría. Paradójicamente, se construyó para poder vigilar la superficie del mar. Edición Documental. Aunque hoy parezca mansa y apacible, no siempre lo es. Muchas veces hemos leído en los diarios o escuchado los noticieros de las estaciones de radio: las autoridades portuarias han cerrado el puerto desde la hora tal. Es porque hay falta de visibilidad o temporales. En el Río de la Plata, en unas millas a la redonda, pero resultó que al elevarse, su luz era vista desde muy lejos y así nació el primer faro de Recalada. Desde su cima, el atalaya divisaba a buques amigos o enemigos, piratas o mercaderes, invasores o seres queridos que regresaban de un viaje por lejanas tierras en aquel mundo del año 285 a.C. Juan Antonio Varese es escribano, escritor e investigador histórico, miembro de número de la Academia Uruguaya de Historia Marítima Fluvial. Apasionado por el mar, tiene varios libros publicados sobre el tema. El último de ellos es justamente Faros del Uruguay. ¿Quién mejor que el propio autor